existe variabilidad? Porque la longitud de esta bandita elástica es producto de otras tantas variables que forman parte del proceso de elaboración de la bandita elástica. Variables que tienen que ver con la propia materia prima que estamos introduciendo, variables que tienen que ver con la velocidad de la máquina con la que le estoy produciendo, variables que tienen que ver con el tiempo de enfriamiento que estoy usando para rigidizar el material, variables que tienen que ver con la propia impronta de la persona que está operando. Es decir, que el resultado de esta variable es resultado de un sistema, que ese sistema está formado por la tecnología que tenemos, tanto máquinas como herramientas que estamos usando, los procesos, los modos de operar, las personas que los operan. Básicamente hablamos de esas 5 M's, ¿no? Materias primas, mano de obra, métodos, también variables que tienen que ver con el ambiente, temperatura, humedad, las maquinarias. Pero fíjense que les digo 5M y no les digo 6M, porque la sexta es la medición y digo, guarda, esa atacala antes. Antes de ponerte a trabajar en estadística, atacá la M de la medición para que no te ensucie tu proceso o lo que vos ves de tu proceso. Entonces hablamos de estas fronteras de variación natural. ¿Qué dice? Cuando Shewhart hace toda la experimentación con la escuela empírica, no hace cálculos probabilísticos muy interesantes ni matemáticos muy interesantes. Lo que él se da cuenta que tomando como base el promedio de los datos y en una frontera de más menos 3 sigma, 3 desvíos, vamos a encontrar esa variación natural. No lo hizo con cálculos probabilísticos, lo hizo con cálculos empíricos. Y entonces, él lo que notaba, que cuando nosotros tomamos un dato que es distinto al anterior, si metemos mano, lo que hacemos es generar mayor variabilidad. Entonces, Shewhart decía, tenemos riesgo cuando hacemos acciones en los procesos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son pensar que existe algo diferente, una variación que no es natural y metemos mano. Entonces lo que estamos haciendo es tomar una acción pensando que hay una causa especial de variación cuando esa variación forma parte del propio proceso, es de la naturaleza. Y a eso le llamó error tipo 1. Tomar acción cuando solo actúan causas comunes de variación. Otro riesgo que puede pasar es que creamos que la cosa viene en el folclore del proceso cuando en realidad está ocurriendo alguna causa especial y no la detectamos. Ese es el riesgo de no ver un cambio cuando hay un cambio en el proceso, que es el error de tipo 2. Y entonces lo que se dio cuenta es que tomando estas fronteras de variación natural se minimizan ambos riesgos. Estos más o menos 3 sigma es una frontera que minimiza el riesgo de creer que hay un cambio cuando no lo hay o de no detectar un cambio cuando sí lo hay.
están dentro de estas fronteras, entendemos que forma parte, esa variabilidad forma parte de la naturaleza del proceso. No estamos diciendo que es una variabilidad buena o una variabilidad mala, solamente que forma parte de este sistema. Si no estamos conformes con esa variación que tiene mi sistema, algo tenemos que hacer. Pero tenemos que hacer algo atacando causas sistémicas. Que ahí el operador no tiene mucha injerencia, sino que cuando hay causas del sistema, tenemos que hablar más con la gerencia. Porque es una cuestión o tecnológica, o de cómo están los procesos, o las competencias de las personas que los están operando. Y entonces él diferencia dos nombres, lo que es las causas comunes de variación y las causas especiales de variación, que también le llamó causas asignables. Porque tienen una explicación distinta que la propia operatoria del sistema. Hay algo distinto que está pasando, por eso es asignable a una causa especial. Entonces el control estadístico, si nos permite algo, es chequear si dentro de nuestros procesos, en la diferente variación que encontremos, resulta que alguna bandita elástica se nos fue. Y está fuera de la variación natural. Por ejemplo, que encuentre una bandita elástica, todas van a tener alguna variabilidad, ¿no? Todas tienen alguna variabilidad. Pero de repente encuentro una que tiene esta longitud, ¿no? Entonces digo, ¿ahí qué pasó? Puse PVC de más, ¿no? Utilicé más calor y derretí más el material. Algo distinto pasó. Y entonces esta herramienta nos permite ver a través del tiempo si existen causas especiales y en qué momento ocurren. Y justamente Shewhart le llamaba causas asignables porque lo que requieren es que al ocurrir te fijes cuándo pasó esto y que puedas darle una explicación. Mucha literatura habla de que las causas especiales de variación deben ser eliminadas. Ojo con eso. Depende del proceso que estamos trabajando. Alguna causa especial es un beneficio para el proceso. Si yo estoy midiendo productividad, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¡Qué bueno eso! Entonces, pero no deja de ser una causa asignable. Entonces requiere que miremos el cuándo, requiere que le demos una explicación y en el caso de ser un beneficio para el proceso, que tratemos de replicar para que se convierta en causa común. Y que todo nuestro proceso tenga otras fronteras. Entonces, bueno, ahí aparecen estos términos, causa común, causa especial, miramos la variabilidad de la variable a través del tiempo, observamos, y entonces aparecen diferentes tipos de gráficos de control en función de cómo es la variable que estás analizando. Y entonces tenemos gráficos de control que se atribuyen a variables de tipo continuas, otros que se atribuyen a variables de tipo discretas, o también llamados por conteo. Los gráficos de control para variables continuas, que son aquellas variables que pueden tomar cualquier valor en el campo de variabilidad, peso, longitud, diámetro, volumen, densidad,
pH y todo aquello que podamos medir, ¿no? Presión, altura. ¿Y cómo las medís? ¿Las medís de forma individual, con un dato unitario? ¿O las medís tomando muestras? Y entonces, en función de la manera en que medimos esas variables, también aparecen diferentes tipos de gráficos de control. Entonces, si las medimos de manera unitaria, el gráfico de control se llama gráfico de individuals y es el denominado IMR. Y ahora les voy a contar más cosas de esto. Si las medimos con grupos que forman diferentes muestras, tomo mis banditas elásticas, agarro estas tres, mido la longitud de las tres, le saco el promedio y digo que ese es mi dato para esta muestra. Pasan gomitas, después de un tiempo tomo otras tres, mido la longitud de las tres, saco el promedio y esto es un dato, ¿sí? Eso entonces es un muestreo donde la cantidad de elementos en cada muestra es de 3 elementos. Entonces, si nuestras muestras tienen pocos elementos, y digo pocos porque vos agarrás un libro y te dice hasta 8, agarrás otro libro y te dice hasta 10, ¿no? Entonces, como cada maestrito con su librito, nosotros decimos pocos elementos. En general es hasta 10, ¿sí? En general, pero no quiero ser taxativa en cuántos, ¿no? El gráfico se llama... X raya significa media. Y R de rangos. ¿Y qué es el rango? El rango es... Supongamos que mis operarios hayan medido elementos diferentes. Tengo 3 mediciones, cada una, hagamos de cuenta que es de un elemento de esta muestra. Y entonces tengo un elemento que midió 140, un elemento que midió 138 y otro elemento que midió 136. Son 3 banditas elásticas, elemento 1, elemento 2, elemento 3, de una muestra de n igual a 3 elementos, donde obtuvieron estas mediciones cada uno de los elementos. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor. En este caso, para este subgrupo, el rango es igual a 4 milímetros. Ahora bien, puede ser que en algún proceso en particular, en lugar de tomar pocos elementos, yo tome muchos elementos en cada muestra. Y con estos muchos elementos, la misma cantidad, supongamos que acá estoy agarrando 15 elementos, pasan banditas, vuelvo a agarrar 15 y hago el mismo procedimiento. Tomo la media y forma parte de un único dato, pero en lugar del rango, cuando ya son muchos elementos, el rango no es un buen estimador de la variabilidad que hay entre los objetos. Cuando hay muchos elementos, el mejor estimador de la variabilidad es el desvío estándar. Entonces, cuando hay muchos elementos en la muestra, más de 10, si es que tomamos como criterio 10, el gráfico de control se llama media desvío. ¿Y por qué tienen nombres compuestos? Tienen nombres compuestos porque en general los gráficos de control se analizan de a pares. ¿Y cómo es el análisis de a pares? Se usan 2 gráficos de control, uno superior y uno inferior. El gráfico de control superior lo que grafica es el gráfico de, esto sería el promedio de mis datos. Y
este gráfico lo que grafica son los desvíos. Y estos desvíos pueden estar medidos o en rangos móviles o en rangos o en desvío estándar. Pero siempre tenemos un gráfico de la medida propiamente dicha, en este caso longitud, siguiendo el ejemplo, y en el otro gráfico el desvío. Y siguiendo con el ejemplo de estas banditas elásticas, suponiendo que yo acá esté tomando muestras de 3 elementos, entonces este dato, que fue mi primer dato, en realidad no es un dato puntual. Esto no es una bandita elástica, sino que es el promedio de las 3 banditas elásticas de la muestra, que este promedio, si no me salen mal los números, va a estar en 138, ¿sí? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces este dato está en 138. Y acá lo que vamos a graficar es el rango, que ese rango va a tener una escala, pero el primer dato cae en 4, que son los 4 milímetros que tiene el rango. Este dato, como promedio, en mi segunda muestra, puede ser que tenga un promedio menor, sin embargo, el rango puede ser mayor. Porque la diferencia entre las 3 banditas elásticas puede ser más grande que esta, ¿sí? Ahora, les contaba que dentro del gráfico de control tenemos el promedio y las fronteras de control. ¿Cómo se calculan esas fronteras de control? Más o menos 3 desvíos. ¿Cuáles desvíos? Los que estás encontrando. Entonces, con los desvíos que estamos encontrando es que se calculan estas fronteras de control. Otra cosa más para tener en cuenta. Cuando vamos a hacer control estadístico, en la mayoría de los libros, nos cuentan los patrones de detección referidos a esto. Y yo les cuento, muchachos, primero miremos esto. Primero miremos esto. ¿Por qué? Porque si encontramos fuera de control los desvíos, mis fronteras, ¿qué me van a decir? Van a ser un cambalache las fronteras. Porque las fronteras se calculan a través de los desvíos. Y si tengo los desvíos fuera de control, mis fronteras son un cambalache. ¿Se entiende? Por lo tanto, tips para control estadístico. Primero, análisis del sistema de medición. Segundo, fíjate cómo vas a colectar los datos. Tercero, chumea primero el gráfico de desvíos antes de decidir si tu gráfico de control de los valores que tenés que medir es apropiado o no. ¿Estamos bien?